Somos Alejandro Delgado, Dayana Castillo y Rocío Piguave, y vamos a hablar del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se fundó el 8 de junio de 1867 y duró hasta el 12 de noviembre de 1918. Surgió como una solución a los conflictos internos y las tensiones nacionales dentro del Imperio Austriaco de los Habsburgo, agravadas tras la derrota frente a Prusia en la Guerra de Unificación Alemana. En particular, el gobierno temía una nueva revolución húngara como la ocurrida en 1848 durante la oleada de revoluciones en Europa. Esta revolución, inspirada en el auge del nacionalismo y el liberalismo, había sido brutalmente reprimida por las fuerzas austriacas con la ayuda del Imperio ruso. No obstante, el descontento entre los húngaros y otras minorías seguía latente, lo que hacía imprescindible una solución estructural para evitar nuevos levantamientos. Para evitar una crisis mayor, el emperador Francisco José I, quien gobernó desde 1848 hasta 1919, firmó el Compromiso de 1867, Auschwitz, que transformó al Imperio Austriaco en una monarquía dual. Esta reforma creó el Imperio Austrohúngaro. El imperio se dividió en dos grandes regiones. Por un lado, Cisletania, controlada por el emperador de Austria, y abarcaba Austria, Bohemia y Moravia. Contaba con una economía más industrializada y ciudades más clave como Viena o Praga. Y por otro lado, Transleitania, gobernada por el rey de Hungría, que incluía Hungría, Croacia y Transilvania. Su economía estaba más centrada en la agricultura y la ganadería. El Imperio Austrohúngaro estaba formado por numerosos pueblos con lenguas y culturas distintas, lo que generó conflictos internos. Austria intentó imponer la germanización sobre checos, polacos y eslovenos, que la germanización era la extensión del alemán, ya sea con el pueblo o la cultura alemana, mientras que Hungría aplicó la magerización a rumanos, eslovacos y croatas, que la magerización fue el proceso de asimilación a las minorías culturales. Estas políticas provocaron el rechazo de las minorías y reforzaron los movimientos nacionalistas que exigían mayor autonomía o independencia. A lo largo del siglo XIX, el nacionalismo se fortaleció en toda Europa y afectó al imperio. Los checos pedían mayor autonomía dentro de Austria, mientras que rumanos y eslovacos se oponían al dominio húngaro. En los Balcanes, los serbios dentro del imperio querían unirse a Serbia, lo que generó tensiones con Austria y Hungría. En el plano internacional, Austro-Hungría centró su expansión en los Balcanes tras perder influencia en Alemania e Italia. En 1878, el Congreso de Berlín le otorgó la administración de Bosnia y Herzegovina, lo que aumentó la rivalidad con Serbia, que aspiraba a unir a los pueblos eslavos bajo su control con el apoyo de Rusia. En 1908, Austro-Hungría anexó oficialmente Bosnia y Herzegovina, lo que Serbia consideró una provocación. La tensión aumentó tras las guerras de los Balcanes en 1912 y 1913, en las que Serbia salió fortalecida, lo que preocupó a Viena, ya que su creciente influencia podía fomentar movimientos separatistas dentro del imperio. El punto crítico llegó en 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, a manos de Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Austro-Hungría culpó a Serbia y le envió un ultimátum con exigencias severas. Al no aceptarlas completamente, el imperio declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, desencadenando la Primera Guerra Mundial debido al sistema de alianzas en Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría luchó en varios frentes, contra Rusia en el este, contra Serbia en los Balcanes y contra Italia en el sur. Aunque tuvo algunas victorias iniciales, su ejército dependía del apoyo alemán. El conflicto provocó una grave crisis económica y social. La escasez de alimentos, el colapso del comercio y la inflación causaron hambre y descontento en la población. Además, las diferencias entre Austria y Hungría dificultaron la coordinación del gobierno. Las tensiones étnicas se agravaron a medida que avanzaba la guerra. Checos, eslovacos, croatas, serbios y rumanos vieron la guerra como una oportunidad para lograr su independencia. En 1916, la muerte del emperador Francisco José I marcó un punto de inflexión. Su sucesor, Carlos I, intentó descentralizar el imperio y darle más autonomía a las distintas nacionalidades, pero éstas ya querían la independencia total.
El 28 de octubre se crea Checoslovaquia. El 29 de octubre se crean los croatas, eslovenos y serbios, forman el Estado de los eslovenos, croatas y serbios. El 31 de octubre Hungría se independiza. El emperador Carlos I intentó mantenerse en el poder, pero el 11 de noviembre renunció a gobernar. 2 días después, Austria fue declarada república y Hungría hizo lo mismo el 16 de noviembre. Con esto, el imperio austrohúngaro dejó de existir. Sin embargo, la desaparición de Austria-Hungría no resolvió los conflictos étnicos ni las disputas territoriales. Las nuevas fronteras dejaron a muchas minorías insatisfechas, lo que generó tensiones en la región.